Hola, ¿cómo están? Estoy aquí Hola, checando que todo esté perfectamente funcionando. Hoy tengo una invitada especial. También desde Instagram, si me estás viendo, estoy aquí con una invitada especial desde vía remota. Ella es una alumna del programa de postres saludables. Muy bien. Si quieres ver toda la entrevista, puedes conectarte, ve a Facebook, busca Sweet Paleo MX para que puedas escuchar toda la entrevista. Es que me voy a quitar los audífonos para que también podamos escuchar. Si sigues aquí en Instagram, pues por lo menos que escuches la experiencia que nos va a contar el día de hoy Lulu. Bueno, hoy como saben estoy comenzando la semana del postre saludable. Es algo que me tiene muy emocionada porque durante una semana comparto a través de clases gratuitas información sobre cómo pueden preparar postres saludables. Les comparto mis 3 secretos. Si no se han registrado todavía, pueden hacer clic en el enlace que les estoy compartiendo aquí y en Instagram pueden ir a mi bio y ahí está el enlace para que hagan clic y se registren a la semana del postre saludable. Pues una de las protagonistas más importantes y lo que me motiva a mí a compartir todos los días, pues a seguir preparándome y a seguir aprendiendo cosas nuevas es justamente esta comunidad de alumnas que tengo. Y hoy tengo una gran invitada que es Lulú López. Me da mucho gusto que estés aquí, Lulú. Y antes que nada, pues agradecerte que nos compartas cuál ha sido tu experiencia con esta parte de los postres saludables. Primero cuéntanos por qué, cuál fue lo que te motivó a ti a empezar con esto de los postres saludables. De repente cada uno tenemos ahora sí que diferentes situaciones, ¿no? Pensamos que a veces es por la familia, incluso una de las personas que se inscribió al programa es un hombre que normalmente son mujeres, pero es un esposo que está preocupado por la salud de su esposa y a él le encanta esto de hacer repostería y le quiere hacer postres saludables a su esposa. Entonces, me encanta escuchar esas historias, Lulu. Tú cuéntanos. qué padre, Katia. Mira, buenos días a todas. Yo estoy desde la hermosa ciudad de Oaxaca y como pueden ver a simple vista, desde hace 6 meses, de repente un día amanezco enferma. Me consideraba una mujer saludable, muy deportista, pues todo bien en mi vida y pensé que nunca me iba a enfermar. Hoy, de repente, me aparece un tumor canceroso. Como pueden ver a simple vista, pues he bajado mucho de peso por las quimioterapias, todo el tratamiento, ¿no? Entonces, estando acá en casa, yo siempre me he dedicado, independientemente del trabajo que tengo, siempre me ha gustado la cocina, mi madre así me creció y todo, y vendía postres en la oficina. Siempre, siempre, siempre ha sido mi vida así y me han pedido, pero por el tratamiento que llevo no puedo consumir azúcar. Entonces, en el mes de enero, parece mentira, yo casi no como ya tanto postre, pero te enfermas y se te antoja todo, ya saben. Entonces, en el mes de enero, yo pensaba, ¿cómo puedo hacer para hacer postres, pero que no contengan azúcar? ¿Cómo los sustituyo sin que sea una stevia, sin que sea, porque me decían, de preferencia ni eso? Y no sabía cómo hacerlo. Y de repente, y dije yo, pues me voy a tener que poner a investigar, y de repente un día, estando en la madrugada, porque soy ya hora de madrugada, estar en las redes sociales, me aparece un promo de aprender a hacer postres saludables, y me llama la atención, y le doy clic, entro, me aprendo los secretos, y dije, wow, existe alguien que ya hizo la investigación que yo apenas en mi vida pensaba que alguien lo había hecho. Y me topo con este curso,
existe Katia, que ya hizo todo eso, que ya nos facilitó la mezcla de pues ingredientes, se pudiera decir, y los tips que da de decirme, o sea, de poner, no lo hagas con esto porque con esto se endurece, o con esto no sabe dulce, o el stevia si lo horneas se amarga, cosas así. Dije, pues yo me quiero ahorrar todo ese trabajo. Yo me lo ahorro y yo no sé, pero yo tomo el curso y sin dudarlo, yo entré. Y desde ese día para acá estoy muy contenta. Pero la razón principal precisamente fue esa, para yo poder ahora vivir una vida más saludable, que no me queda duda que la alimentación y lo saludable ha sido el secreto para ir mejorando en este proceso que llevo. Me faltaban los postres. Y qué mejor si con esto puedo continuar ahora el negocio, pero desde otro punto de vista más saludable, y que la gente se está interesando porque ha visto mi mejoría. Así es, qué bonita historia y gracias por compartirnos esa parte pues tan sensible de tu proceso que has estado viviendo, pero yo creo que más allá de que hayas encontrado este curso, pues es el que te estás preocupando por todo lo que estás comiendo, ¿no? Esta parte de saber que justo es la alimentación lo que a veces nos lleva a tener pues este tipo de enfermedades, pero también es la forma en que vamos a sanar más rápido. Y eso yo creo que tiene mucho valor y te felicito, Lulú, porque es de mucha fuerza, la verdad, el tomar las riendas de nuestra salud, ¿no? A veces se nos hace fácil con los niños darles una cantidad de cosas procesadas, de azúcar, de tantas cosas que hay, de colorantes, y no pensamos en las consecuencias que no puede ser que ahorita en su edad de la infancia vayan a manifestar, pero a lo mejor sí cuando estén más grandes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Y dime una cosa, a ti que pues ya realmente te gustaban siempre pues los postres, ¿no? Que fue esa una de las razones por las que decidiste empezar a investigar ingredientes y todo eso. ¿Cómo fue para ti empezar a hacer este tipo de postres? Porque de repente la gente se imagina que es muy complicado, que no sé, que vas a tardar horas en la cocina. ¿Cómo ha sido para ti el descubrimiento de las técnicas, de lo que haces en este tipo de repostería? No, Katia, para mí ha sido como cuando empiezas a ir por primera vez a la escuela y que te empiezan a enseñar en la primaria o en el kinder ahora cómo hacer las letras. Haz de cuenta el palito y la bolita, si las juntas formas la A. Y yo me topo con un curso por primera vez en mi vida en este aspecto tan sencillo de hacer, tan práctico de hacer, y que me resta nada más una explicación de máximo 2-3 minutos, ¿sabes? Ni eso. Y los hago rapidísimo. En serio, ni a mí, que toda la vida me he dedicado también a la cocina, se me hubiera ocurrido. Yo creo que hubiera hecho uno como de 20 minutos, como he visto en otras redes sociales, que es más lo que se habla que lo que se actúa. Entonces viene Katia, pocas palabras, y prácticamente me lo tiene todo así, como la bolita y el palito hecho, y hasta quien en su vida ha hecho algo de la cocina, lo puede preparar, hasta un niño, por lo bien explicado. Sí, eso es justo lo que yo trato de transmitir con las recetas, ¿no? Que es algo que puedes hacer con una simple palita. O sea, evidentemente hay una que otra receta que sí necesitas otra cosa, pero en la mayoría es eso, ¿no? Son recetas pues que son muy prácticas, y justo una de las recetas que van a aprender en esta semana del postre, en la clase número 3, es la receta de la rosca de zanahoria que tanto éxito tiene,
¿no? Porque no tiene absolutamente nada de harina. Y dime una cosa, Lulu, en esta parte que tú dices, ¿no? Que empiezas a vender con tus conocidas, con tus amigas, ¿qué te dicen cuando prueban este nuevo, ahora sí que esta nueva repostería, estos postres saludables que tú les llevas? Mira, por el momento he probado únicamente con una tía, otra amiga que es muy deportista y que cuida mucho su alimentación, con la familia de ella. O sea, empecé a regalarles las barras energéticas, hice la tarta de romero con naranja, se las di a mi tía, a mi mamá, a mi familia, a los vecinos, y ellos están encantados, porque sin duda alguna, como te decía, han visto la mejoría en mí y que sin duda, la alimentación ha sido lo básico, independientemente de los tratamientos médicos, la alimentación ha sido básico para verme bien. Es un reflejo, tu alimentación habla por ti, Katia. Entonces, mis compañeras del trabajo, mis amigas que tienen niñas pequeñas, se están preocupando por el consumo del azúcar en sus hijos. Entonces me dicen, como saben que siempre me he dedicado al negocio de la comida, o sea, independientemente también de postres, de otras cosas, me dicen, ahora que hagas, véndeme, para que yo vaya acostumbrando en mi casa a mi nena a ese sabor. Y, por ejemplo, yo tengo un hijo de 21 años, a él le encanta el chocolate. A él lo mandé a comprar el cacao natural y todo, y me dice, oye, mamá, es cacao, pero no tiene azúcar. Y hace poco que hice el untable de semillas de girasol, le dije, pruébalo. Y dice, oye, sabe bien, porque yo compraba esa famosa crema de avellanas y mi hijo en menos de una hora se lo acababa. Sí, no, y a mí me preocupaba. Entonces ahorita mi prueba de fuego está en mi hijo, en quitarle el azúcar que tan acostumbrado está a ello. Y me gritan, me dicen, no, mamá, no me lo vas a quitar. Me da risa. Pero yo sé que sí, cuando pruebe las donas, que estoy esperando hacerlas, probablemente mañana, porque ahorita estoy en mis proyectos de la rosca de zanahoria. Fíjate, Kate, te quiero contar algo que me pasó y cómo las cosas se van dando. Antes de conocer de tu programa, yo fui a un lugar orgánico. Acá en Oaxaca se dan mucho las tiendas orgánicas, gracias a Dios. Incluso trabajo en una dependencia de gobierno que se dedica al campo y al apoyo de productores. Entonces, sí estoy un poco acostumbrada a la comida orgánica, pero la mezclaba con la grasita, la mezclaba con lo que no debe de ser, ¿no? Entonces, estando en la tienda, me hace el comentario la persona de la tienda y me dice, es que a mí como me han pedido postres sin harina, sin gluten, sin lácteos y esto, y yo me quedé así, ¿existirá? Dije yo, ¿algún postre sin harina? O sea, no me cabía. Ese día en la noche encuentro tu programa y lo primero que encuentro, cuando Katia dice, ¿te gustaría aprender a hacer un postre sin harina, sin gluten? Y dije, sí existe. Entonces es cuando yo digo, ¿cómo te va llevando la misma vida? Yo siempre digo que la vida te anuncia cosas. Entonces en ese momento decidí, esto es para mí. Me lo estás mandando. Y acá entre nos, les confieso, voy a hacer el postre de zanahoria, se la voy a ir a regalar a la tienda y yo sé que van a ser mis clientas. No, eso, ten la seguridad, seguro que sí, esa es un exitazo esa rosca. Yo cuando vendía era uno de los postres que más me pedían. Vamos a saludar por aquí a Viri, Estrella, Celia, Miriam, Perla, Rose, Jacqueline, que nos escriban desde dónde se están conectando para que nos veamos acá, escríbanos. Y también ustedes han experimentado esto de querer hacer un postre y de repente no les sale, escríbanos por ahí en los comentarios
si les ha pasado eso. A ver, escríbanos ahí para saber desde dónde se están conectando. Recuerden que si no se han inscrito a la Semana del Postre Saludable, solo tienen que hacer clic en el enlace que les estoy poniendo aquí arriba y van a poder inscribirse para ver la primera clase. Y cuéntame, Lulú, esta parte de encontrar los ingredientes, porque luego pasan dos cosas en este tipo de pastelería, que de repente, pues sí empiezas a escuchar harinas, que justo es lo que yo les voy a contar en la clase 2, qué tipo de harinas podemos usar en lugar de la harina de trigo, porque es siempre lo que creemos, ¿no? De que la harina de trigo no la podemos sacar de la mente cuando pensamos en un postre. Entonces, hay veces que creemos que esas harinas no las vamos a conseguir en el lugar donde vivimos y nos llevamos la sorpresa de que empezamos a buscar y ya encontramos estos lugares, o también ahora con la facilidad de las tiendas en línea, ¿no? Que es justo lo que también tenemos en la próxima invitada, va a ser Morama, que es una tienda de productos en línea que tiene muchos ingredientes saludables. Pero ¿cómo ha sido para ti esta parte de encontrar los ingredientes para preparar tus postres? Fíjate, como te decía, precisamente, afortunadamente acá en Oaxaca existen muchísimas tiendas orgánicas y lo que no consigues en una, ellas mismas te van recomendando dónde lo puedes conseguir y se me ha facilitado mucho. Además, te voy a decir que es muy claro tu programa. Leo todos los comentarios abajo, los sustitutos, cómo puedo hacer las harinas desde casa. Y, por ejemplo, ahorita, como no puedo consumir lácteos, la leche la hago ya sea de coco, de avena, me hago una leche de arroz o me hago una leche de almendras. Y, por ejemplo, en la leche de almendras la receta me viene, pues, se licuó la almendra con todo y cáscara. Pero ese día que me tocaba hacerla, a mi mamá se le ocurrió pelarla. Y le dije, pues si ya la pelaste, le digo, pues ahora la hago así sin cáscara. Pero cuando ya la cuelo y todo y hago el procedimiento, me doy cuenta que el haberla pelado me queda una harina de almendras. Así es. Entonces dije, wow, esto lo puedo aprovechar. O sea, ya lo líquido, ya es mi leche, ya todo, y se endulza con el dátil. Katia, yo en mi vida imaginaba que el dátil era un endulzante natural. O sea, ni lo imaginaba. Ni se me hubiera ocurrido ponérselo a los postres. Se lo pondría como frutos secos, más no como un endulzante. Sí. Pues la leche me queda riquísima endulzándola con dátil ahora y aprovecho lo que sobra de la pulpa de estos productos como la almendra, como el coco, la pongo a secar tantito en el sol y la trituro otro poco más y de ahí sale la harina. Entonces te ahorras un poco y aprovechas al máximo todos estos tips que tú nos das leyendo los comentarios. Es muy importante leer los comentarios abajo, porque incluso hay alumnas que han experimentado y te dan esos tips y de ahí uno va aprendiendo. Te confieso, la única que no he podido conseguir, pero no he ido a buscar en otras tiendas, ha sido la harina de yuca. Pero mi mamá ya me compró la yuca y ahora a ver cómo la hago, cómo me sale, ya después les contaré para hacer la harina, ¿no? Pero son experiencias bonitas. O sea, vuelvo a lo mismo. Estoy contenta porque tú me facilitaste una investigación de mezcla de ingredientes y ahorita estoy viviendo el proceso. Y eso me tiene fascinada. Estoy dando pláticas a personas que les están detectando esta enfermedad, y les estoy recomendando la alimentación saludable. Y ahora ya incluyo los postres saludables. No doy el tip, no doy el secreto, no te preocupes porque ese ya va a ser mi negocio. A lo mejor después, ¿no? Pero por el momento, primero yo. Y me voy a sonar un poquito egoísta, ¿no? Pero decirles, les da una esperanza de vida saber que sí van a poder comer
un postre saludable si se lo proponen. Ayer yo me sorprendí de una persona, amigo de otro amigo, me llevó mi amigo, dice, habla con ella, dile que cuide su alimentación, y me sorprendí cuando me dice su amiga, su mejor amiga de ella, dice, es que nosotras acostumbrábamos a comernos un pastel entero de chocolate. Ujú. Y dices tú, un pastel entero de chocolate entre dos personas, yo me quedé, Dios mío, sálvala. Entonces yo nada más me volteé y le dije, pues ahora te vas a comer el pastel entero, pero de mi chocolate. Y se empezaron a reír y así como diciendo, ¿será? Le digo, la vida cambia. Gracias, Katia, gracias de corazón, estoy muy agradecida. Y créeme que conforme vaya creciendo el negocio, también es muy importante decirles que de las propias alumnas y miembros de tu grupo, hay tips fundamentales. Hay una nutrióloga que ayer subió cómo expone la venta de sus brownies, de sus barras, de todo, cómo las envuelve y todo. Y dije, pues ya mi mente ya creció, ya sabrás. Dije, vamos, mis compañeras en el trabajo dicen que extrañan mis postres, ya no les voy a llevar un postre de los otros, ahora les voy a llevar estos, Katia. Sí, claro, es maravilloso. Verlos bonitos. Sí, es maravilloso ver cómo justamente tú empiezas con una idea, ¿no? De que es cuidar tu salud y la de tu familia, y entonces por eso es que empiezas a investigar sobre cómo preparar postres saludables, pero ya cuando empiezas a ver el resultado y lo compartes con los amigos o la familia, pues claro que quieren que les hagas y por supuesto que les vendas, ¿no? Porque esa parte pues también es importante decirlo, que está bien regalar y compartir, pero ¿por qué no pensar en hacerlo también como negocio? Y a mí me da muchísimo gusto ver que en el grupo que tengo exclusivo para alumnas del programa de postres saludables, pues que ahí comparten muchas que ya están vendiendo sus postres, ¿no? Ahí, y no tienen que hacer muchos, con una o dos recetas que empiecen a compartir, va a ser maravilloso. Y es justo una de las cosas que van a aprender en esta semana del postre saludable, van a aprender a preparar esa rosca de zanahoria que no tiene nada de harina, y al registrarse a la semana del postre también les regalo una receta. Entonces, pues si no se han registrado todavía, tienen tiempo para ver toda esta semana las clases gratuitas y empezar a conocer todos estos ingredientes nuevos, toda esta parte nueva, ¿no? Que a veces para muchos desconocen que existían o que se podían hacer o utilizar este tipo de endulzantes, como en tu caso mencionas que te pasó con los dátiles, ¿verdad, Lulu? Sí, la verdad sí. Y dime una cosa, Lulu, ¿te ha pasado con alguna persona que tú digas, no, es que esta persona, o sea, lo va a probar y no va a querer, o que esta persona diga, no, si es saludable, no lo quiero probar, y que se sorprenda o te diga, nunca me imaginé que pudieras saber así? ¿Te ha pasado eso? Fíjate que tengo la prueba de fuego, no la quería decir porque me va a escuchar, pero precisamente, o sea, la prueba de fuego para mí es mi hijo, pero quiero hacer las donas de coco, tengo todos los ingredientes, las donas de coco con chocolate. Lógicamente a él no le gusta el coco, mi hijo es muy especial para la alimentación, y esa va a ser mi prueba de fuego, Katia. O sea, que mi hijo las pruebe. No las había hecho porque no consigo los moldes de donas. Tengo el cortador, pero también leyendo ahí, pues dice Katia, no, el cortador no. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer panquecitos, ni modos. Y esa va a ser mi prueba de fuego. Sí tengo un vecino que también le encanta el postre bien, y por ejemplo, el untable de semillas, a él le encantó. El que no le convenció todavía, así como que no acostumbró su paladar para su gusto, fue en la tartaleta de romero y naranja, ¿no? Pero de ahí, las galletas, todo lo que, porque lo hago y tengo mis dos pruebas de fuego. Una es mi hijo, otra es mi mamá, y la otra es mi vecino, que son los tres. Entonces, de ahí me agarro. Pero me falta la más fuerte, sin duda alguna que no quepa, va a ser la de mi hijo. Ya que él me diga, entonces digo. Ya nos compartirás a ver cuál fue su reacción.
Esa va a ser. Me parece muy bien, Lulu. Pues muchas gracias, Lulu, por haberte tomado el tiempo para inspirar a otras personas que si no conocen de qué se trata esto de hacer postres saludables, pues que vean que no es nada del otro mundo, que pueden empezar con pequeños cambios, ¿no? Y con esta parte que es tan rica que son los postres. Entonces, te agradezco mucho que hayas compartido tu experiencia y pues seguimos por ahí viendo las fotos que compartes en el grupo. Katia, quiero terminar haciendo algo, sí quería hacer algo muy énfasis. Muchas personas dirán, pero las recetas las podemos encontrar en otras redes sociales y gratuitas. Yo te voy a decir algo, sí es cierto, sí vienen, pero vienen ingredientes que yo en mi caso tampoco puedo consumir. Pero viene Katia y me dice, no es necesario este ingrediente, porque yo ya investigué y este ingrediente va con este saludable. Eso sí he observado. Y eso es lo que marca la diferencia entre tu programa y los otros que vienen en otras redes sociales. Y te agradezco eso, Katia. Te lo agradezco de corazón porque yo ya había visto tanto y de verlos decía, pero este lleva tal lácteo, este lleva la mantequilla, este lleva el huevo. Y yo la verdad ahorita no puedo consumir muchas cosas que no, ni ahorita y pienso hacerlo de por vida, ¿no? Porque pues tampoco quiero regresar atrás. Y eso marca la diferencia entre el programa que tú manejas, que tú criaste, y los otros programas sociales. Eso sí quería recalcarlo mucho, porque no es lo mismo comer saludable, entre comillas, para muchos, a lo mejor sí saludable la mitad, pero la otra mitad no. O sea, ya lleva un ingrediente que ya no lo hace ser tan 100% saludable. Entonces, Sí, ahí está la diferencia. así es. Muchas gracias, Lulu. Muchas gracias por tus palabras y gracias a todos los que andan por aquí viéndonos. No se vayan muy lejos porque ahora viene Morama que nos va a estar compartiendo qué harinas se pueden utilizar justamente para hacer estos postres saludables y qué tienen ellos disponibles en su tienda en línea. Entonces, sigan por aquí. Muchas gracias, Lulu. Gracias, Katia. Hasta luego. Hasta luego.